Mitos de la humanidad. ¿Cuál es el secreto del Grial? ¿A quién sirve? La búsqueda del Grial. Me envió aquí una orden secreta de Inglaterra a la que pertenecía en esa época. Me ordenaron que buscara el lugar donde una hermandad de la Edad Media se había extinguido. Y me dijo, estamos en 1937, es el año del Grial, y he estado esperando tu llegada. ¿Vio a alguien que buscara el Grial? Unos cuantos, sí. Venían por miles de todas partes, y con todo tipo de ideas diferentes. El Santo Grial, la Edad Media. Un reto y una crisis sin igual para la Iglesia. Una guerra sangrienta y brutal que ha caído en el olvido. Y un castillo en la zona más meridional de Francia. La escena de una tragedia. Montségur. La mañana del 21 de junio es un momento mágico. Es el solsticio de verano. La noche más corta muere al comenzar el día más largo del año. En este momento privilegiado, el sol sale en Montségur y sus primeros rayos penetran en el interior del castillo. Montségur, el último refugio de los peligrosos adversarios del catolicismo. Montségur para unos el templo del sol, para otros el castillo del Grial. El Grial. Parece haber tantas explicaciones como personas que lo buscan. ¿Era una copa real o el símbolo de algún otro gran secreto? ¿Una búsqueda de algo más? Fue el mayor misterio de la Alta Edad Media. Unos decían que era el Santo Grial. Otros hablaban de un tesoro escondido. Para mí es solo una cosa, el Arca de la Alianza. No puede haber una reliquia religiosa más valiosa que el Arca de la Alianza. En el siglo XII, los templarios empezaron la búsqueda. Con ese objeto en su poder, serían completamente imparables. En consecuencia, el escritor Graham Hancock ha seguido a los caballeros templarios y a su guardián del arca hasta Etiopía. Los templarios consideraban que era una orden muy privilegiada. Es posible que pensaran que tenían un especial derecho a cualquier objeto santo. Para el escritor Ian Wilson, el Grial que buscaban los templarios era la posesión del sudario de Turín, en el que está grabada la imagen del Cristo muerto. Se encuentra aquí, en la Catedral de Turín. El sudario está dentro de este sarcófago. No es un engaño, según Wilson, pero se ha guardado como el secreto más sagrado desde los tiempos de los romanos hasta la actualidad. Es un Grial simbólico y un auténtico misterio de la Alta Edad Media, del que proviene nuestra imagen de Jesucristo. Para los escritores Weygand y Leigh, el Grial es sinónimo de otro misterio. Aquí, en el sur de Francia, han encontrado pruebas de una fe que sostiene que Jesús no murió en la cruz, sino que vivió hasta la vejez, se casó, tuvo hijos, y su línea de sangre continuó con los reyes merovingios incluso hasta la actualidad. Es un secreto celosamente guardado por unas órdenes esotéricas. La sangre sagrada y el Santo Grial. Ningún otro objeto despierta tanto la curiosidad, el interés y la especulación. El Grial, un símbolo o una copa real. La leyenda dice que este hombre es el primer portador del Grial, José de Arimatea, el rico judío que enterró a Jesús y recogió su sangre en una copa. Otros dicen que es la copa que Jesús utilizó en la última cena, el misterioso Grial. Para los ingleses todo gira en torno a Glansbury, donde se supone que estuvo guardado durante siglos. En esta extraña y pequeña ciudad de la campiña inglesa se han establecido los buscadores del Grial moderno. A algunos parece irles bastante bien.
Es un lugar ideal para gente que no ha encontrado el Grial, y los charlatanes les dan tantas vueltas a los antiguos mitos que es difícil encontrar algo de verdad en todo ello. En la tradición celta, José de Arimatea es el tío abuelo de Jesús. La historia se corresponde con las leyendas gnósticas que nos han transmitido los evangelistas apócrifos. Esos mismos evangelistas también nos dicen que José de Arimatea usó una copa para recoger la sangre de Jesucristo cuando lo bajaron de la cruz. Para proteger la copa, José de Arimatea viajó por todo el mundo, por Armenia, la Bretaña celta, hasta la pequeña Bretaña, la actual Gran Bretaña y Glastonbury, donde, según la leyenda, enterró el Grial en una colina. La leyenda relata que se convirtió en el padre de la iglesia celta, lejos de Roma, en las Islas Verdes de los bardos y los druidas. Es un mundo repleto de tradiciones que Jean Merkel, un escritor e investigador bretón, conoce como nadie. Los druidas tenían una visión muy espiritual del mundo y creían en una vida después de la muerte en otro mundo. Por eso, el mensaje cristiano fue muy bien acogido por una gran mayoría de la población celta. Ciertamente, muchos druidas empezaron a profesar la nueva religión. Sin embargo, en sus rituales, los cristianos celtas conservaron sus antiguas ceremonias, sobre todo el culto a piedras y árboles, que eran considerados sagrados. De hecho, en la campiña bretona e irlandesa todavía se pueden encontrar muchos santuarios en medio de la naturaleza, y a veces incluso extraños rituales que no siempre se entienden correctamente y que son los últimos vestigios de una era milenaria. De manera que aquí prosperó una forma peculiar de cristianismo celta hasta el principio de la Edad Media, cuando la Iglesia de Roma, con gran severidad, dictó sus leyes. Según cuenta la leyenda, esta abadía en ruinas se alza sobre la tumba del rey Arturo, pero es dudoso que alguna vez haya estado enterrado aquí. Arturo parece más pertenecer al mundo de los mitos y leyendas que al terreno bañado en sangre de la historia. Arturo, el rey de la mesa redonda y la búsqueda del Grial. C'est un personnage historique, effectivement, mais qui n'a jamais été roi. Arturo es una figura histórica, pero nunca fue rey. Era un jefe militar, un general en la tradición romana, y probablemente llevaba el uniforme de centurión. Logró unificar a las tribus británicas en la lucha contra los invasores sajones. Se apuntó un gran éxito militar cerca del monte Badón, en el suroeste de Inglaterra, y protegió a los britanos del dominio de los sajones durante unos 50 años. Es posible que Arturo iniciara sus campañas en el sur de Cadbury, desde esta fortaleza que se remonta a tiempos romanos. Pero aparte de las crónicas antiguas y de la tradición oral, no hay ni rastro de sus hazañas históricas. Y estos terraplenes no dicen nada de Arturo o el mago Merlín. Merlin es un personaje histórico. Al igual que Arturo, Merlín también es un personaje histórico que probablemente viniera del sur de Escocia. Según la leyenda, se volvió loco después de una batalla y se refugió en los bosques. Es el salvaje del bosque que transmite su conocimiento a los demás. Merlín y Arturo son dos personajes muy especiales de la mitología europea y en muchos sentidos recuerdan a Mitra y Varuna del mito indoeuropeo. Mitra es el dios de la justicia y la conciliación, es el gerente de los contratos, y Varuna es el mago que espolea a reyes y empuja a la sociedad hacia adelante con sus nuevos descubrimientos. Merlín es el que provoca el nacimiento ilegítimo del rey Arturo. Es Merlín el que le conduce hasta Excalibur, la espada del poder. ¡Cógela! Para convertirlo en el gran rey que el reino ha estado esperando, para que restaure el poder y la grandeza.
Aquí es cuando Merlín desaparece y deja a Arturo para que actúe como mejor sepa. Desgraciadamente, la leyenda nos cuenta que aunque Arturo poseía la sabiduría de los druidas en gran medida, también era un rey común y mortal, con todas las debilidades humanas que eso conlleva. Arturo recibe Excalibur y el poder de manos de una mujer, la Dama del Lago. Y se viene abajo cuando se vuelve contra una mujer, su reina Ginebra, a la que ha desterrado por culpa de los celos. Estalla la guerra y el país se sume en la desolación y la esterilidad. Debemos encontrar lo que hemos perdido, el Grial. Solo el Grial puede devolvernos las hojas y las flores. Buscad por toda la tierra, hasta sus confines. Solo el Grial puede redimirnos. El rey ha hablado. Cabalgaré en nombre de esa búsqueda. Encontraremos el Grial o moriremos. La búsqueda del Grial es como el camino hacia la iniciación. Representa una vuelta al más antiguo de los arquetipos y a la mitología más ancestral. Es una historia de aventuras en el sentido de que tenemos un héroe mitológico que emprende un viaje para recuperar un objeto que se ha perdido y está escondido en alguna parte del mundo. Tal vez en una isla, o en medio del océano, o en lo profundo de un bosque tenebroso. Es la historia de Heracles, de Jasón, de Orfeo y de los argonautas. Estas imágenes son parte de la memoria colectiva del hombre. La búsqueda de lo que se ha perdido es el fruto de nuestro subconsciente colectivo. Por tanto, en la búsqueda del Grial, una de las partes de las novelas de la Mesa Redonda, los caballeros parten hacia una aventura, pero mucho más, hacia una búsqueda interior, una búsqueda profunda de su esencia interna y una vuelta al sentido de la vida. Quieren encontrar la verdad dentro de ellos mismos, porque este mundo nos desgarra y dispersa. Por eso, los que buscan el Grial tienen que ser puros. Solo esos pueden liberarse de las ataduras de este mundo para encontrar el camino hacia el castillo mítico en donde se guarda el Santo Grial que tantos buscan, pero tampoco se encuentran. Es una búsqueda tan antigua como el hombre mismo. De la misma manera es posible que el Grial de Arturo fuera un recipiente que existiera con anterioridad a la era cristiana, cuando los druidas dominaban el mundo celta. Uno de sus instrumentos mágicos era el caldero, que había sido traído desde alguna de las islas más septentrionales del mundo. El caldero proporcionaba una fuente inagotable de alimento para aquellos que lo merecían, y estaba considerado una fuente de inspiración divina y renacimiento. Si se echaba un muerto dentro, resucitaba. Así que ahí tenemos el prototipo de Grial, un objeto que da la resurrección. El pozo de Barentón es el pozo que hace que llueva. Simboliza el agua que cae en la tierra, creando vida y fertilidad. El pozo es un ser femenino, y eso indica la importancia que tenían las diosas en la cultura celta. La diosa del agua es el hada Vivian. Según la leyenda, Merlín se encontró con ella aquí, en el pozo de Barentón. Y Vivian es también la dama del lago. Es la proveedora de la vida que germina del suelo. La mujer da la vida, lo cual está simbolizado por el agua, el calor y la energía. Está simbolizado en la luz del sol. Y ahí se puede ver cómo converge con el Grial, porque el Grial es el recipiente que sostiene una mujer y que contiene una bebida de inspiración, inmortalidad, sabiduría y curación. La sangre de Cristo para los cristianos,
el agua que brota del suelo para los paganos. Es exactamente el mismo símbolo. Has buscado durante 10 años y un día. ¿Hace tanto tiempo ya? Entonces dime, ¿has encontrado lo que buscas? No he encontrado nada, solo dolor y muerte. Morgana es la madre tierra, la diosa madre, la guardiana de los misterios del pasado. Has buscado demasiado. Los hombres no eran merecedores de poseer semejante poder, semejante conocimiento. Ella es la madre divina que ama y alimenta a sus hijos. Bebe y únete a mí. Es un mito que se remonta a tiempos inmemoriales, un mito que casi se perdió, pero que lo recogieron los poetas celtas y volvió a adaptarse en la imagen cristiana del Grial, y por esta razón tiene sentido para nosotros. No podemos olvidar lo que la gran madre de los tiempos precristianos todavía significa para nosotros. Esa diosa primogenia que nos confiere la conciencia de nuestra inmortalidad. Ese misterioso grial que se perdió en algún castillo, en lo profundo de un bosque o en algún lugar de una isla en medio del océano. Pero existe otra tradición que cuenta la historia de manera diferente. En esta playa de Saint-Marie de la Mer se dice que desembarcó el grial en Europa. Este suceso se celebra todos los años, la llegada de José de Arimatea y la Virgen María a Europa, llevando el grial consigo. Leyenda. La historia francesa cuenta que José de Arimatea desembarcó aquí con otros discípulos de Jesús, María Magdalena y Sara. Cada año miles de gitanos de todas partes de Europa vienen en peregrinación a este lugar, donde se dice que desembarcó el grial en Francia. Aquí también estalló en una sangrienta guerra un conflicto antiquísimo dentro del cristianismo. La Iglesia acabó brutalmente la pugna con su viejo rival. Una última oleada de gnósticos, los cátaros, aquellos que han experimentado la catarsis, los perfectos y los purificados. Fue una crisis a raíz de la cual cobró nueva fuerza la leyenda del Grial y que acabaría en tragedia en Montségur. Estos que se han reunido aquí esta mañana al pie del castillo de Montségur han venido a conmemorar un acto de barbarismo que se cometió hace 750 años. Hace 750 años, después de un asedio de 10 meses, 220 prefectos bajaron de este castillo, fueron arrojados en un recinto y quemados vivos. La hoguera de Montségur acabó con la herejía cátara. La mayoría de estas personas son descendientes de los soldados y de las familias que durante 10 meses combatieron y soportaron el sitio de Montségur. Estas personas luchan ahora contra la intolerancia que brutalmente acabó con los cátaros. La secta de los cátaros nació en la Edad Media y tenía orígenes tan antiguos y sólidos como el catolicismo mismo. Los cátaros no fueron los precursores de la Reforma. No eran una herejía de la fe católica o protestante. Se trataba de una fe completamente diferente, que se remontaba a los primeros tiempos del cristianismo e incluso antes. La gente experimenta este mundo como un mundo de sombras. Es decir, vivimos de espaldas a la realidad, al verdadero mundo, al mundo espiritual, al mundo divino. Y los cátaros pensaban que podían encontrar eso en su interior. No necesitaban intermediarios, ni la Iglesia ni la Biblia. En 1945, unos granjeros egipcios de Nag Hammadi encontraron un tesoro de viejos pergaminos. Los escondieron hombres que temían la persecución de otros cristianos en los albores del cristianismo. El hallazgo le proporcionó a Gilles Quispel un prestigio científico por todo el mundo.
Los documentos que él ayudó a traducir y publicar eran la doctrina de los gnósticos. Para los gnósticos este mundo no es el mundo real, sino de sombra solamente. La clave para acceder al mundo real y divino es la gnosis. El verdadero conocimiento está en el corazón. Estas son las palabras misteriosas que Jesús, el viviente, predicó, y que Dídimo Judas Tomás escribió. Jesús dijo: el evangelio gnóstico de Tomás fue rechazado por la Iglesia, pero tiene tanto derecho a reivindicar ser el verdadero representante de la palabra de Jesús como los evangelios conocidos y canónicos. Fue escrito antes que el de Marcos y Mateo. El de Lucas y Juan se escribió incluso 2 o 3 generaciones después de Cristo. Los cátaros eran gnósticos, y por ello eran los descendientes de los antiguos gnósticos que vivieron en Alejandría, Egipto, al principio de nuestra era. Eran judíos que vivían en el exilio y que habían encontrado un Dios desconocido en sus corazones. Pero al mismo tiempo no podían encontrar a ese mismo Dios en el mundo, porque el mundo está lleno de maldad y miseria. Por lo tanto, decidieron que este mundo había sido creado por un Dios menor, Jehová, el Dios tribal de los judíos. El mundo es un infierno. No puede ser la obra de un Dios bueno. Él no creó el cielo y la tierra. El Dios del Antiguo Testamento creó solo materia, oscureciendo así el verdadero mundo divino. Para los gnósticos, Jehová es un Dios falso. Al crear al hombre lo aprisionó en la materia, lo arrastró a una vida de dolor y muerte. Y el hombre que creó a su imagen y semejanza es un ser absorbido en crear, construir y acumular, con lo que ignora la chispa de verdad y lo divino que hay en él. Pero el hombre puede encontrar la llama de lo divino si no en esta vida, en otra. Los gnósticos creían en la reencarnación. Cuando los judíos alejandrinos se habían convertido al cristianismo, Jesús apelaba a lo más profundo de ellos y les enseñó la forma de conectar con su yo interior. Decían: quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Para los gnósticos, Jesús no era el Hijo de Dios, sino un mensajero que enseñaba el camino hacia el verdadero yo, un camino hacia el interior. Para la Iglesia, Jesús murió por nuestros pecados, ya que pecadores somos. Nuestra única esperanza se encuentra en la misericordia divina a través de la mediación de la Iglesia. La Iglesia debe enseñarnos el camino, nosotros obedecer. La Iglesia se convirtió en una organización perfecta. Presentó una confesión en la que tenías que creer y un canon bíblico que tenías que aceptar, y un obispo que determinaba lo que era verdad y lo que no lo era. Los gnósticos, sin embargo, no creían en ninguna autoridad externa. Solo seguían la gnosis de su corazón, y eso a ningún jefe le gusta. Los primeros siglos del cristianismo están dominados por enconadas disputas teológicas. Nicacea 324. Constantino, el primer emperador romano en abrazar la fe cristiana, ha reunido a sus obispos. Lo que Constantino impone serán los fundamentos de la fe cristiana hasta nuestros días. Creemos en un solo Dios, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre. Como jefe del Estado, Constantino elige la organización. El catolicismo triunfa. Se queman las doctrinas gnósticas. Con su fe individualista, los gnósticos se hallan indefensos cuando una poderosa iglesia cristiana empieza a perseguir a otros cristianos. En menos de un siglo son prácticamente exterminados. Algunos huyen a las distantes montañas de Armenia, un refugio donde estarán seguros durante más de 500 años. Aproximadamente en el año 1000 se ven forzados a establecerse en Bulgaria, pero allí renuevan sus fuerzas.
Los predicadores itinerantes conquistan Bosnia y encuentran nuevos acólitos en el norte de Italia, Francia, Alemania e incluso Inglaterra. Los gnósticos se convierten en un desafío cada vez mayor para la Iglesia, pero en ningún otro sitio encuentran estas ideas un terreno tan fértil como en el sur de Francia, en el Languedoc. Es una región sin parangón en toda Europa. En esa Europa todavía sumida en la oscuridad de la Edad Media, el Languedoc ocupa un lugar muy especial. Es un territorio rico e independiente donde soplan aires de libertad, un territorio donde florecen las artes, donde se cultiva la literatura. Aquí en Toulouse se funda la primera Academia de Juegos Florales que cada año corona a los mejores poetas. En la Edad de las Tinieblas de pronto surge la poesía, la literatura y la canción. Florece el comercio. El mundo musulmán cercano aporta nuevas ideas. Las cosas que se dicen y cantan proclaman la libertad del hombre. Es un país libre de las garras de un clero ignorante y avaricioso. Aquí surge a plena luz el mayor desafío para la Iglesia. Este es un mundo en el que los hombres proclaman simplemente el amor espiritual. Los llaman cátaros porque han experimentado la catarsis y son puros y perfectos. Se desprenden de la riqueza y rehúyen el matrimonio. Llevan vidas austeras que muy pocos pueden seguir. En una edad que se ocupa poco o nada del hombre, los cátaros enseñan un camino individual hacia Dios. En muchas cortes modestas, en un mundo que anhela la pureza y la libertad de espíritu, son recibidos con los brazos abiertos. Este es el primer país en el que son libres para difundir sus enseñanzas, y desde aquí contribuirán a instigar una cadena de sucesos que cogerá por sorpresa a la Europa medieval. Un giro histórico que sigue maravillando a los eruditos hasta nuestros días. Un mundo completamente amargado por la violencia masculina. De pronto experimenta el shock más inesperado. El alma reaparece en Europa y nos descubre que la vida contiene muchos otros placeres, aparte de matarse los unos a los otros. En el siglo XII, Europa perdió su gran oportunidad de seguir siendo femenina al adoptar la figura del profeta barbudo. Y naturalmente la figura del profeta barbudo representa al patriarca, que la Iglesia de Roma implementó y la ley sálica favoreció. Esta ley excluía a las mujeres como herederas al trono e imponía el gobierno de los varones. La ley se aplica en toda Europa con una sola excepción, el sur de Francia. En Aquitania no se aplicó la ley sálica y por esa razón Leonor de Aquitania pudo heredar un territorio tan extenso. Se convirtió en dueña y señora de facto y se casó con el rey de Francia, el cual tenía muchas menos tierras que ella por entonces. Pero después de 15 años a su lado, anuló el matrimonio porque el rey se comportaba como un monje con ella. Eso supuso un escándalo en esa época, pero todavía dio más que hablar su posterior matrimonio con Enrique II, el heredero al trono de Inglaterra. La nueva pareja era dueña de un territorio que se extendía desde la frontera con Escocia hasta los Pirineos y que albergaba una mezcolanza inmensa de culturas, lenguas y pueblos. Para mantener la unidad de todo este territorio, Leonor de Aquitania tuvo una idea fantástica. Se inventó una ideología que concedía un significado nuevo a las antiguas leyendas de Arturo y el Grial. La idea de que un rey, Arturo, y una reina, Ginebra, tenían varios caballeros con un mismo estatus en su corte. Leonor encargó a poetas de su corte la composición de textos, melodías y épicas como las de Tristán e Isolda. Hombres y mujeres iguales. La idea cae en terreno fértil. Los cátaros, que respetan al individuo y permiten a las mujeres ser sacerdotes como los hombres, preparan un nuevo espíritu en este país de trovadores. Los poetas empiezan a cantar a las hijas cátaras de la aristocracia buscando simplemente lo divino. En una edad que se desentiende del amor, el amor de pronto es ensalzado por todos los medios. El amor espiritual, el amor carnal. Los trovadores abren la mente medieval a nuevas formas de pensar, mientras cantan al amor cortés por toda Europa y hacen de la mujer su ideal.
Este es el clima en el que surge en última instancia un nuevo mito, la aventura de la búsqueda del Santo Grial. Esta aventura tendrá muchísimas versiones hasta la más completa, la de Wolfram von Eschenbach. Las variantes de la historia se difundirán a lo largo y ancho de Europa gracias a castillos como estos, que se convertirán virtualmente en cortes de literatura. Ningún mito ha conquistado tanto los corazones de la Europa medieval. Sus batallas caballerescas, el amor y la búsqueda, la sangre de Cristo, José de Arimatea, el misterioso Grial y su misterioso castillo en el que el mismo Jesús celebró su última misa. ¿Qué lengua es esa? Es alto alemán medieval. Es del Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Parsifal, la última versión y la más enigmática del mito. Muchos opinan que su autor, Wolfram von Eschenbach, estaba influido por las ideas cátaras. Parsifal aparece en este mundo como una persona ignorante, pero un gran caballero. Al llegar al castillo del Grial no consigue liberar a su guardián, el rey pescador, que sufre de una misteriosa dolencia. Solo cuando está exhausto y humillado en este mundo material es cuando puede encontrar la compasión necesaria para liberar al rey pescador y encontrar el Grial. Es el camino hacia la pureza que cada hombre debe seguir, la forma de alcanzar lo divino. Además de las ideas cátaras, Eschenbach parece haber estado sometido a otras influencias. Von Eschenbach escribe su épica en este castillo de Wildenburg, bajo la mirada de una poderosa orden, la de los Caballeros del Temple. Están dedicados a las cruzadas del Papa, pero han explorado otras creencias, como las ideas gnósticas que aún persisten en Oriente Medio, y posiblemente están en posesión de secretos que es mejor que la Iglesia no conozca. Wolfram von Eschenbach y las historias de los templarios sobre el Grial. A los templarios los llamaban los caballeros del Grial, ¿verdad? Sí, Eschenbach codificó todos estos secretos en sus épicas y el Parsifal nos ha llegado intacto. Por supuesto había cultos secretos en las mismas filas de los templarios. La orden tenía una estatua secreta y seguro que debió tener conocimientos y cultos secretos. Pero solo para los iniciados, es decir, para el brazo ejecutivo de la orden. Los caballeros normales no tendrían acceso a tales cosas. De hecho, hay unas ruinas templarias muy cerca de aquí, en Cronenberg, que son un laberinto de pasadizos. Los miembros de la Orden del Temple tenían prohibido bajo pena de muerte revelar a nadie de fuera nada sobre sus reglas y rituales secretos. Incluso cuando confesaban no salían de allí. Y sus castillos, la mayoría de los cuales están en ruinas en la actualidad, eran extraterritoriales, es decir, estaban fuera de la jurisdicción de cualquier poder secular y religioso. Entonces, ¿por qué eran tan reservados si no tenían nada que esconder? Un tragaluz. ¿Podría haber iluminado una reunión de culto celebrada aquí? ¿Un encuentro con un nuevo dios? Los templarios y los cátaros ¿podrían haber adorado al mismo dios en las profundidades de la tierra? Aquí se podía haber consagrado a gente. Es el lugar perfecto. ¿Es posible que salas como estas estuvieran conectadas con el misterio del Grial? ¿Podría haber habido aquí ceremonias iniciáticas? ¿Especulación? En los Pirineos aún permanece en pie Mont-Saulné, una iglesia templaria olvidada. Y contiene pruebas increíbles de que aquí se realizaron cultos más antiguos y bastante ajenos a la iglesia de Roma. La cabeza de Sofía, la portadora de la verdad gnóstica. Símbolos de dioses paganos y estrellas como Orión, la constelación que el antiguo Egipto adoraba en forma del dios Osiris. Este es el gran cazador con la estrella Sirio, el perro acompañante, o Isis, la esposa de Osiris,
dioses egipcios de la resurrección, la pirámide de las 7 vueltas, incluso el caldero de los druidas celtas. Algo no muy católico estaba sucediendo aquí. Los templarios serían destruidos más tarde, pero primero la Iglesia blandiría su dogma contra los cátaros. El tema del Grial surgió en el momento justo en que la Iglesia estaba tratando de resolver una serie de problemas, sobre todo con respecto a la Eucaristía. Y no es coincidencia que todo el ciclo se forme alrededor de la proclamación del Concilio Laterán del dogma de la transubstanciación en 1215. Se trata del misterio por el cual el pan, la hostia sagrada y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo, algo que los cátaros no creían. Para ellos era imposible que Dios se reencarnara en algo tan vil como un cuerpo físico, un cuerpo humano, una creación diabólica. Para ellos la vida de Cristo en la tierra había sido solo una apariencia de una vida humana. La pasión y muerte de Cristo en la cruz había sido solo una apariencia, y era imposible, completamente inconcebible, que pudiera estar presente en la hostia consagrada. La Eucaristía y el Grial. Unas armas para la mayor prueba a la que la Iglesia se había enfrentado jamás. Los cátaros no eran los únicos. La pacífica orden de los franciscanos se fundó para conquistar de nuevo el corazón de los pobres que los humildes cátaros parecían tener en exclusiva. Roma envió al perspicaz Santo Domingo contra los gnósticos. En el debate teológico resultaron ser rivales dignos, pero su nueva orden, la de los dominicos, forjaría una nueva arma especial para la ocasión: la Inquisición, para suscitar el miedo durante siglos y siglos. Roma también hizo un llamamiento a las armas. Atraídos por las promesas papales de botín y conquista, los ejércitos cristianos del norte se reunieron para lanzar una cruzada sin precedentes contra sus propios hermanos. En pleno verano de 1209, el ejército del norte de Francia, reforzado por los holandeses, frisios y alemanes, llegaba ante esta formidable ciudad de Béziers. Sí, una ciudad formidable, toda amurallada, entre 15 y 20.000 personas dentro, y 200 cátaros que los legados papales exigían a los ciudadanos entregaran. La orden de los legados papales fue: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Las iglesias se convirtieron en escenarios de masacre y escándalo, cristianos contra cristianos en el nombre de Cristo. Es la primera vez que sucede en la historia del mundo. Por lo visto, ni siquiera fuimos tan crueles con los sarracenos. Ríos de sangre de cientos, de miles de personas, una ciudad exterminada. Con que matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Sí, Dios reconocerá a los suyos, eso sí tiene tiempo y puede. A cátaros y a católicos por igual, de la misma manera que habían dicho que había que sembrar el terror en toda la población. Algunos cátaros se refugiaron aquí, en Minerve, una pequeña ciudad en las montañas que parece inaccesible. Y aquí tiene lugar la segunda gran tragedia de los cruzados. Y esta vez será la quema en la hoguera, la auténtica, la primera. Cuando los cátaros se rinden, se les exige que abjuren de su fe. Se niegan, así que deben ser quemados. Es la ley de la Iglesia. En esa ribera hacen una pila de ramas. Ahí van a arrojarlos, pero no, saltan ellos mismos a las hogueras. Están convencidos de que su aventura entre los hombres acabará en la contemplación de la divinidad. Y saltan, y mueren unos 140 hombres y mujeres fieles a su fe. Ahora arden hogueras por todas partes, en el Languedoc y también en las tierras alemanas del Rin. En Champaña queman a 189 en un día, 400 en Verona, Italia. El Languedoc, la región más rica de Europa, es pasada por la espada. Lentamente se marchita bajo un siglo de cruzadas y persecuciones, mientras la Iglesia lanza su maldición sobre los cátaros. Malditos sean cada día y cada noche. Que sus ojos se vuelvan ciegos y sus pies no puedan andar más.
que los entierren con perros y burros y que lobos hambrientos devoren su carne. Incluso la Iglesia desentierra sus huesos para borrar sistemáticamente su recuerdo. Pero será la Inquisición la que rompa el espíritu de Languedoc. Ninguna aldea, ninguna granja se libra del escrutinio. Le dicen a la gente, bueno, probad que sois sinceros, traicionad a vuestros padres. Y la traición se institucionaliza. Y esa sociedad se colapsa totalmente. Y esta sociedad implode. La agonía de la tierra está reflejada en estos rostros, aunque aún tendrán que pasar más de 100 años para que el último cátaro muera en la hoguera. El Languedoc está agotado, su pueblo ha sido literalmente diezmado, el pesimismo perdurará durante siglos. En Montsegur, el refugio montañoso convertido en el cuartel general de los cátaros, la tragedia alcanza su clímax. Tras 10 meses de asedio se vendrá abajo. Pero justo antes de claudicar, un jefe cátaro y 3 hombres traspasan las líneas enemigas sin ser vistos y desaparecen por entre la infinidad de cuevas de la zona. Se llevan consigo algo que será objeto de polémica durante los siglos venideros. ¿Un tesoro? ¿O simplemente el hecho de sobrevivir supone la esperanza de conservar su fe? ¿O, como la leyenda dirá más tarde, el Santo Grial? En la rendición de Montsegur, 220 cátaros morirán en la hoguera. La historia la escriben los vencedores. Aunque ningún cátaro mató nunca a ningún católico, la Iglesia los tacha de brutales asesinos, peor que los bárbaros. Durante siglos la Iglesia ha tratado de que la gente olvidara las hogueras y el catarismo, pero desde hace unos 50 años, gracias a poetas e historiadores y también a sociedades esotéricas que sienten afinidad por el catarismo, Montsegur ha salido del olvido, de la oscuridad. Las sociedades ocultas y los grupos esotéricos se han interesado profundamente en el Grial, ya que es un símbolo de una búsqueda secreta, el epítome de su propia búsqueda. Estos son los orígenes de Antonin Gadal, un profeta cátaro sedicente y un hombre de mucho prestigio en la zona de Montsegur. El inglés Walter Birks estuvo muy unido a él en su juventud. Me dijo, estamos en 1937, es el año del Grial y he estado esperando tu llegada. Me envió aquí una orden secreta de Inglaterra, a la cual pertenecía en esa época, y me pidieron que encontrara el lugar donde una hermandad de la Edad Media se había extinguido. Leí varios libros sobre el tema, y sobre todo el de Maurice Magret, The Return of the Magi, El regreso de los magos, así se llamaba, en el que se describía con gran lujo de detalles cómo habían emparedado aquí a una hermandad. Unos 500 cátaros murieron en la oscuridad de esta gruta y sus huesos fueron por fin excavados 250 años más tarde. Los huesos resultaron ser prehistóricos, pero Gadal está convencido de que los últimos cátaros buscaron refugio aquí, donde se pueden encontrar piedras simbólicas y grutas para ceremonias iniciáticas. ¿Visionario o fantasioso? Las revelaciones de Gadal influirán profundamente en otro visitante de principios de los años 30. Se trata de un joven alemán, Otto Rahn, vástago de un país que se debate entre el rencor por haber perdido una guerra y sueños de gloria y grandeza wagneriana. Nací bajo la radiante magia del Grial. Parsifal, Sigfrido, Odín, Wotan fueron mis padrinos. Sin este romántico alemán, Otto Rahn, no habría habido renacimiento del Grial, un renacimiento de Montsegur, ni un renacimiento de los cátaros. Otto Rahn, inspirándose en Gadal, explora concienzudamente las grutas y las montañas de los alrededores de Montsegur y publica un libro, La cruzada contra el Grial.
Un libro que pensaba se traduciría por todo el mundo, de tal manera que alemanes, holandeses, ingleses, todo el mundo se apresuraría a venir aquí para visitar las cuevas de las iniciaciones de los cátaros, los poseedores y adoradores del Grial. Y qué libro tan maravilloso, con qué seguridad asegura que Montsegur es el castillo del Grial. Según Rand, el Grial fue sacado clandestinamente de Montsegur la noche antes de la caída del castillo. Otto Rand frecuenta a menudo a la familia de Christian Bernadotte, que vive cerca de allí. Una de las razones por las que Bernadotte está fascinado con el alemán. Die Partei wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. La idea de Hitler al fundar un imperio era que durara 1000 años. Sin embargo, muy pocos se han dado cuenta hasta qué punto se basó en extrañas ideologías y en el ocultismo. Su principal adepto es un hombre de un inmenso poder, Heinrich Himmler, el jefe de las SS, el jefe de la Gestapo. A Himmler le gusta el libro de Rand, le fascina el Grial. Rand consigue un puesto en las SS entre el personal de Himmler. Bueno, la idea del Grial ya había sido tomada prestada de la sociedad de Thule, de los teosofistas y de los antroposofistas, y Hitler, después también Himmler, se adueñó de ella en Viena. Entonces los dos, que no tenían mucha formación intelectual, la mezclaron con alguna forma popular. A ambos les gustaba verse dentro de ese contexto. Das in einer volkstümlichen Form vermischt haben, aber sich gerne in dieser Weise gezeigt haben. Hitler como Parsifal, el salvador del santo grial de la sangre alemana, y su guardia pretoriana, las SS, el brazo ejecutor de esta nueva élite alemana, la orden tenebrosa de muerte de Heinrich Himmler con la misión de obtener la pureza de raza. Aquí vemos a Himmler inspeccionando un campo de concentración. Los consideraba lugares iniciáticos, sitios donde podía reforzar el carácter de sus SS y compartir el secreto de la muerte. Y este es el Wewelsburg, su Camelot particular, donde se reunían sus 12 caballeros más allegados para planear el futuro de Alemania. Aquí no permitía que nadie viera sus cartas. Desde aquí daría forma a la vida interior de las SS. Alrededor de este sol negro, los elegidos de Himmler vendrán a planear el futuro oculto de los nazis. El castillo de Wewelsburg encabezará una enorme central de las SS con forma de la lanza sagrada que perforó el costado de Cristo. Y en las ocultas divagaciones de las mentes de nazis, Otto Rand es el instrumento para unificarlo todo con el Santo Grial y encajarlo en una fantasía de culto germánico y caballería andante. Su gente trató de manipular los principios reales del cristianismo de tal manera que sus orígenes estuvieran en los arios y no en Oriente Medio. Para eso tenía que echar mano de todo tipo de ideas procedentes del ocultismo e ideologías, de las cuales había de sobra en la historia de Europa. La búsqueda del Grial, por ejemplo. Recurrieron a los cátaros para demostrar que ya desde principios de la Edad Media, el objetivo del cristianismo, con sus acciones, era dominar al pueblo. Y de este poder querían apoderarse las SS. Sin decirlo de esa manera, pero el objetivo era que la gente quedara atrapada en una nueva especie de servidumbre. Las rocas del cercano Exterpeine se convierten en un lugar de culto donde los nazis interpretan el dragón como el diabólico creador del mundo, el Jehová que amenaza a un Cristo gnóstico. Lo que a Himmler le gusta del libro de Rand es ver que los gnósticos rechazan al Dios judío del Antiguo Testamento y se liberan de las garras de la Iglesia. Durante varios años, Rand trabaja para Himmler,
pero acabará decepcionando a su jefe. Dimitirá a pesar de las cartas que amenazan con castigarle. Lo primero que le impacta a Otto Rahn es la experiencia en los campos de concentración. Va a Oranienburg, a Buchenwald, a Dachau, y presencia los crímenes. La cámara de gas aún no ha aparecido en escena, pero ve la brutalidad y el horror. Probablemente le crea un conflicto, y entonces le envían a una de las casas del tristemente célebre Lebensborn, donde jovencitas arias hermosas, todas rubias, ofrecen sus cuerpos para engendrar niños. Todo esto le impacta profundamente. No estaba de acuerdo con que las SS intentaran hacer un mal uso del conocimiento del Santo Grial. Himmler quería construir una nueva religión en torno al mito y Rahn no estaba dispuesto a ello. La noche del 12 al 13 de marzo de 1939, mi tío Otto Rahn abrazó la Endura cátara y se despidió voluntariamente de este mundo. Pero se había despertado el interés por la secta. Cada año infinidad de personas visitan hoy en día las cuevas y el castillo de Montsegur, no por fantasías nazis, sino para tocar de alguna manera una fe pacífica que fue borrada de la faz de la tierra. La mayoría simplemente se buscan a sí mismos, aunque algunos también siguen buscando el Santo Grial. La gente estaba dispuesta a excavar en cualquier parte. Normalmente tenían algún tipo de información inspirada en alguna fuente sobrenatural. El Grial no es un objeto material que puedas encontrar físicamente. Es un símbolo. En realidad, la posibilidad de absorber algo de lo divino. Obviamente, la experiencia de la divinidad es algo que no podemos absorber, salvo con nuestra capacidad para crear símbolos. En este caso, una copa simbólicamente contiene una porción de esa luz divina. Así que en realidad, la búsqueda del Grial es la búsqueda de nuestro interior.